Respecto al impuesto inmobiliario que todavía, no, el Senado provincial ni la Cámara de Diputados provincial se ha expedido al respecto. Lo que podemos decir que, se han transgiversado todas las reglas que normalmente se establece o se siguen para fijar un impuesto provincial. Como ya nos tienen acostumbrados, desde el Ejecutivo se tiran las pautas para que los senados y Cámara de Diputados actúen como simples escribanías y sin tener en cuenta en el establecimiento de estos tipos de tributo las reglas que tendrían que seguirse, que eran consultar a las bases o que de las bases surjan las propuestas. Con esto quiero decir, se dejaron afuera los consejos deliberantes, las entidades agropecuarias, a los productores, las cámaras de comercio de las distintas localidades. Por otro lado, creo que es inoportuno hablar de un aumento de impuesto inmobiliario cuando desde la provincia de Buenos Aires en su conjunto está declarada por el mismo gobernador en emergencia y o desastre agropecuario. Lo único que te puedo decir que el impuesto inmobiliario tal como está propuesto o se quiere llevar a cabo es inviable para el productor agropecuario. El productor agropecuario ni el rentista puede afrontar este tributo con un aumento de esta magnitud, porque estamos hablando entre un 300 y un 400% de aumento. Para clarificar un poco a la gente, lo que nosotros pagábamos durante todo un año de impuesto inmobiliario, ahora lo vamos a pasar a pagar por cuota. Y eso implica en promedio un aumento del 350%. ¿Un ejemplo por hectárea, Sergio? Un ejemplo por hectárea: se estaba pagando en la zona de Chacabuco una media de 140 pesos y pasamos a pagar 400 pesos por hectárea. Realmente en una situación donde hemos tenido una magra cosecha, que es de público conocimiento, ya las cosechadoras entraron a los lotes y los resultados se vieron, no es algo que estamos pronosticando a futuro, sino que ya los resultados fueron obtenidos, y salir con un impuesto como este es algo confiscatorio ya. Además, este impuesto trae aparejado otras cosas que se van a ver en el año tributario que comienza ahora. Va a haber un incremento muy importante, es por el pago de bienes personales y ganancias. Todos sabemos que si tenemos una hectárea de campo, ya sea propia o arrendada, la tenemos para producir, que ese campo tenga un valor hoy comercial o de mercado que ronde los 60.000 pesos por hectárea, no implica que hayamos ganado con ese aumento, sino que es un bien que nosotros lo utilizamos para producir, no es un bien que lo utilizamos para comer o para nuestro desenvolvimiento diario en nuestras pequeñas empresas. Por eso te digo que es inviable, no va a tener
el productor agropecuario en líneas generales es un buen pagador de impuestos, quiere estar al día con, ya sea con los impuestos municipales o impuestos provinciales o los que corresponden a nivel nacional. Pero si hablamos de un incremento del 300%, donde ya venimos con un ajuste del año pasado del 30%, me parece que algo es un problema de fondo, un problema de caja, que no saben a dónde acudir para volver a llenar la caja, y entonces tratan de hacerse de dinero en base a un sector que hoy no puede tributar. Mira, en cuanto a maíz, la previsión era que iba a haber una disminución del 50% en los rindes, y bueno, eso se vio reflejado en muchos lotes y en algunos con mayor porcentaje. Hemos obtenido lotes donde los rindes han sido de 1.000, 2.500 kilos, 3.000, y puntualmente en el partido de Chacabuco, en la zona donde fue el desastre del 20 de noviembre, donde hubo una tormenta importante que arrasó con los cultivos, en la periferia, como llovió, se han visto rendimientos relativamente buenos, si bien no reflejaron el potencial que tienen esos cultivos, pero estuvieron en la media del partido. Pero hablando en general, el partido, tenemos que hablar en maíz en un rendimiento de 4.000 kilos. Con esto, ¿qué te quiero? 4.000 kilos para alguien que no conoce de campo puede ser importante, pero te digo, para el productor agropecuario, donde el rendimiento de indiferencia, es decir, el rendimiento para salir hecho, es de 8.000 kilos, estamos hablando de un quebranto por hectárea, una pérdida de bolsillo de unos $600. Eso en cuanto al cultivo de maíz. En soja de primera difiere los rendimientos de acuerdo a los grupos de maduración y la época de siembra. Los grupos cortos es los que más sufrieron el efecto de la sequía, y los rendimientos medios anduvieron entre los 2.000 y 2.700 kilos. Para grupos más largos, el rendimiento anduvo por encima de los 30 quintales. La media para los cultivos de primera en soja fue de 2.700 kilogramos. Con esto estamos hablando de una pérdida superior al 40% de rendimiento promedio. Y en cultivos de segunda fue muy dispar, porque tuvimos lotes que directamente se abandonaron, se perdió en la implantación, ya se perdieron, y lotes que se sembraron en el mes de enero, cuando empezó a llover, que bueno, recién se están recolectando y los rendimientos andan en los 1.000, 1.500 kilos. Es decir, estamos por debajo de los costos de implantación, no de los rendimientos de indiferencia. Los costos de implantación que andan aproximadamente en los 10 quintales. Bueno, respecto a la fina, vamos a tener nuevamente una caída de la superficie de trigo, que para nuestro partido el año pasado habíamos caído de 26.000 hectáreas a 16.000 hectáreas. Yo creo que este año el productor está buscando alternativas para la fina, porque necesita imperiosamente de hacerse dinero para el mes de diciembre, y si bien se va a sembrar algo de trigo, pero creo que va a haber una reducción
de un 50% al área del año pasado. Es decir, estaríamos por debajo del promedio histórico de los últimos 100 años. Antes estábamos en el promedio histórico de los últimos 100 años, ahora vamos a estar por debajo de eso. Pero sin lugar a duda hay zonas en la provincia de Buenos Aires que tienen como única alternativa sembrar trigo. Así que esos productores o esas zonas son las más complicadas. Chacabuco tiene la posibilidad de otras alternativas, pero si bien esas alternativas hoy son viables, el productor está preparado para producir, si bien no logrará en los primeros pasos, los primeros intentos, los rendimientos potenciales máximos del cultivo, porque bueno, no está acostumbrado a manejarlo, porque agronómicamente los técnicos están haciendo sus primeras armas, pero el cuello de botella que vemos como institución y a nivel personal es el tema comercial. La cosecha no termina con la recolección de ese grano o ese cultivo, sino que bueno, tiene que haber toda una cadena comercial preparada para llevar adelante, valga la redundancia, esa comercialización de grano. Y cuando te hablo de eso, no tenemos plantas de acopio preparadas para, por ejemplo, recibir cierta cantidad de colza, que sería uno de los cultivos alternativos, o garbanzo, o lenteja, o arveja. Además, esos mercados hay que salir al mundo con esos productos y ver de qué forma se colocan en tiempo y forma. Es decir, los deportadores hoy te diría que están en una nebulosa en cuanto a eso, porque no saben con cuántas toneladas tienen que salir a comercializar o cuántas toneladas pueden llegar a comercializar. Entonces es un poco largarse a la pileta, es decir, voy a hacer 180 hectáreas de colza o 100 hectáreas de colza si no sabes cómo vas a hacer para comercializarla, o cómo vas a hacer fundamentalmente para acondicionarla. ¿Y qué pasa si yo produzco 30 toneladas de garbanzo y esas 30 toneladas de garbanzo tengo que limitar esa producción a un consumo interno que es limitado y no tengo una vía que es la comercialización externa? Mira, el sector agropecuario, por cuestiones políticas, siempre fue muy vapuleado a nivel nacional. El productor, en líneas generales, siempre se las ha arreglado, y no nos olvidemos de lo que contaban nuestros abuelos, que hubo momentos que en Argentina hubo que quemar las trojas cuando se cosechaba el maíz a mano. Hoy esa situación, si tenemos una planificación de comercio exterior de nuestros productos, es algo inaceptable. Pero hoy realmente estamos planificando nuestra empresa, desgraciadamente, con el día a día, y nosotros sabemos que jugamos con tiempos biológicos que llevan un tiempo, llevan su desarrollo, y realmente como país tenemos que planificar si realmente queremos llegar a ser la góndola del mundo. Para eso tenemos que planificar y tenemos que tener políticas serias y seguirlas, y no por situaciones coyunturales decir hoy trabo las exportaciones de trigo, trabo las exportaciones de maíz, y con argumentos no sólidos, porque sabemos que queríamos carne para todos,
y el tema de carne para todo implicó que hoy el más afectado, independientemente que se hayan perdido en este lapso de tiempo, estos 5 o 6 años, muchos productores ganaderos, hoy nos encontramos con un stock de ganadero reducido de 14, 15 millones de cabezas, que va a costar mucho recuperarlo, y realmente perdimos lo que habíamos conseguido con mucho esfuerzo, que era la credibilidad como país exportador de carnes. Hoy nosotros no podemos ni cumplir con la cuota Hilton. Es algo que para el país es un daño muy importante que le estamos haciendo. Nosotros éramos los proveedores naturales de trigo para Brasil. Hoy ya Brasil no nos considera como un exportador de trigo, porque, bueno, todos conocen las trabas que tenemos con este cultivo, que de ser un cultivo importante dentro de los 3 o 4 más que hacen a la balanza comercial, como son trigo, maíz y soja, dejó de serlo, y en el mismo camino sigue el maíz. Por eso que te digo que hay que volver a rever muchas cosas, y es mentira que si no dejamos de exportar distintos productos vamos a defender la mesa de los argentinos. Si nosotros pretendemos ser productores de alimentos para 400 millones de habitantes, o 400 millones de habitantes, de más está decir que los 40 millones de habitantes que somos los argentinos no nos vamos a quedar sin alimentos. Por eso esos controles que están haciendo vía ROE, vía traba de comercialización en todos los sentidos, lo único que hacen es encarecer la mesa de los argentinos, porque hoy hemos bajado, si bien se recuperó últimamente un poco el tema de consumo de carne, la gente está hoy con una dieta alimenticia muy limitada, porque no tiene cómo adquirirlo, el poder adquisitivo ha bajado mucho. No puede ser que el trigo valga 600 pesos y el kilo de pan esté en 6 o 7, en el mejor de los casos, que el kilo de yerba haya alcanzado los niveles que alcanzó, siendo que el único país consumidor por excelencia somos nosotros mismos. Entonces hay un montón de cosas que creo que hay que sentarse a la mesa y decir, bueno, vamos a establecer política agropecuaria, hacia dónde queremos ir, y no tenemos que caer en la fácil que hoy veo por parte de política agropecuaria a nivel gobierno, que es solamente producir soja, porque si los chinos y los indios, por cuestiones internas o cuestiones políticas, dicen en algún momento vamos a suplantar en nuestra dieta la proteína de soja, no sé qué vamos a hacer con tantos granitos de soja. Además que por una cuestión agronómica sabemos que estamos destruyendo nuestros suelos al no haber una rotación programada en el tiempo de cultivos. Estamos soja sobre soja, que hoy es la única alternativa que tiene el productor de nuestra zona. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicitaciones a Mundo Campo, porque pasaron de una página de internet a tener un medio gráfico y un medio televisivo. Y hoy sabemos
en estos tiempos donde la comunicación es tan importante y para los que tratamos de hacer dirigencia agropecuaria o pertenecemos a un sector, contar con medios como lo de ustedes es muy importante. Felicitaciones a ustedes.